te sientes incompleto incluso cuando todo parece estar en orden? ¿Quién es esa figura oculta que persigues? En los sueños, en las relaciones, en los abismos del alma. ¿Y si la parte que te falta nunca estuvo afuera? Hasta que hagas consciente lo inconsciente, éste dirigirá tu vida, y tú lo llamarás destino. Esas palabras de Jung suenan como un susurro que viene de un lugar que no sabes nombrar, pero reconoces, como si algo muy al fondo quisiera por fin ser visto. En este video vamos a caminar por los territorios más sombríos y luminosos de la psique, donde la razón se encuentra con el mito y lo cotidiano se entrelaza con el arquetipo. Hoy no estás frente a un contenido común, estás frente a un espejo invertido donde tu rostro se mezcla con el de alguien que nunca conociste, pero que siempre estuvo ahí, respirando en tus decisiones, en tus miedos, en tus amores. Estamos hablando del ánima y del animus, dos presencias psíquicas que habitan en ti, aunque lo niegues, aunque intentes amar a otro, cuando en realidad lo que deseas es amarte completo. Carl Jung no los veía como simples construcciones simbólicas, sino como entidades vivas del alma, capaces de guiar o arruinar, crear o destruir, unir o desgarrar. ¿Alguna vez te sentiste completamente fascinado por alguien al punto de no poder pensar? ¿O rechazaste a alguien con una intensidad desproporcionada, casi irracional? Tal vez no fue él o ella quien provocó eso. Tal vez fue tu inconsciente proyectando aquello que aún no soportaste reconocer en ti. Lo que estamos por explorar no es cómodo, pero es real. Vamos a entrar juntos en un proceso que Jung llamó individuación, la reconciliación entre lo que eres y lo que escondes ser. Y en ese camino, 3 transformaciones poderosas pueden suceder: la caída de las máscaras, el derrumbe de las proyecciones y el nacimiento de algo nuevo. No un nuevo tú, sino alguien que por fin sostiene su propio centro. Cierra los ojos, respira profundo, recuerda un sueño con una figura del sexo opuesto. Ahora pregúntate, ¿será que ella o él solo está tratando de mostrarte quién eres realmente? Si estás listo, caminemos. Pero entiende, esta no es una jornada de respuestas fáciles. Es una travesía donde el suelo puede ceder, la luz puede faltar, y aún así, cada paso revela una parte de ti que siempre quiso ser recordada. Imagina que existe una figura dentro de ti que observa en silencio. No habla tu idioma, pero susurra en símbolos. No aparece en el espejo, pero se manifiesta en tus amores imposibles, en tus obsesiones silenciosas, en las decisiones que no puedes explicar. Es tu mitad olvidada, y tal vez la parte más esencial de quién eres. Carl Jung, como un cartógrafo del alma, trazó el mapa de esa presencia invisible, el ánima en el hombre y el animus en la mujer. Pero no son solo lo femenino o lo masculino interior, sería demasiado simple. Son el otro dentro de ti, la diferencia que habita tu identidad, el opuesto que no controlas, pero que te moldea como la marea moldea una roca. Para Jung, el encuentro con la sombra es apenas el inicio, el trabajo del aprendiz, pero el enfrentamiento con el ánima o con el animus, ese es el verdadero obra maestra del alma. Es cuando dejas de pelear con tus demonios y comienzas a conversar con ellos. Es cuando entiendes que tu carencia no es falta del otro, es falta de ti. ¿Suena absurdo? Tal vez, pero piensa, ¿cuántas veces te enamoraste de alguien que parecía llenar exactamente lo que te faltaba? Como si esa persona cargara la llave de un vacío que nunca entendiste. Y después, con el tiempo, esa misma persona se volvió común, irritante, insuficiente. ¿Qué cambió? Según Jung, lo que cambió fue la proyección. Al inicio no veías al otro, veías tu ánima o tu animus proyectado ahí. Lo que te encantaba no era el él o la ella de carne y hueso, era el reflejo de algo tuyo que todavía no habías integrado. ¿Entiendes la brutalidad de eso? Puedes pasar toda una vida amando imágenes psíquicas que no tienen nada que ver con la realidad, persiguiendo fantasmas que cargan fragmentos tuyos, idealizando amores que, en el fondo, son solo intentos inconscientes de volverte entero. Por eso, cuando esas proyecciones se rompen, cuando la imagen cae y lo real aparece, el amor se vuelve odio, o tedio, o tristeza, porque el hechizo se rompió. ¿Y qué queda? Tú, solo frente a aquello que no quisiste ver, que el vacío nunca fue del otro, era tuyo. El ánima y el animus son como figuras míticas dentro de la psique. No siguen lógica, no obedecen órdenes.
Aparecen en sueños, en delirios, en deseos súbitos e inexplicables. El ánima para Jung porta el principio del eros, el vínculo, la emoción, la vida fluida que escurre por las grietas de lo racional. El animus, en cambio, encarna el logos, la razón estructurante, el juicio, la fuerza del sentido. Pero el problema es que, cuando ignoramos estas figuras, no desaparecen, se vengan. Si no reconoces tu ánima, ella te posee, y te vuelves un hombre inestable, melancólico, reactivo. Si no confrontas tu animus, él toma tu voz, y te vuelves una mujer rígida, crítica, estéril emocionalmente. No vives, eres vivido, pero no tiene que ser así. El descubrimiento del otro dentro de uno comienza con un pequeño acto de valentía, escuchar sin juzgar, cerrar los ojos y permitir que esa figura aparezca. Puede venir como una mujer en un sueño, como un profesor severo, como un niño herido. Puede venir con miedo, con rabia, con ternura. Lo importante es no huir, porque si escuchas, de verdad, puede hablar, y lo que tiene para decir puede ser el inicio de tu libertad. Imagina por un instante que el otro que buscas en cada relación, en realidad siempre fue un llamado interior, no para encontrar, sino para integrar, no para amar a alguien, sino para reconciliarte con aquello que rechazaste en ti. Ese es el espejo invertido. No es el mundo lo que necesitas cambiar, es el reflejo interno lo que necesita ser comprendido. A partir de ahí, todo lo externo cambia de forma. No porque el mundo cambió, sino porque ahora tú estás presente. Y quizá, solo quizá, el amor, ese verdadero silencioso sin proyección, empiece a ser posible. Primero contigo, después con el otro. Si llegaste hasta aquí, algo dentro de ti ya comenzó a moverse. No huyas de eso. El ánima y el animus no quieren destruirte, quieren completarte. Antes de continuar, ¿has sentido que cuanto más tratas de mantener la calma, más rápido te rompes por dentro? Eso no es debilidad, es sobrecarga mental. Vivimos llenos de ruido emocional y nadie nos enseñó a filtrar lo que importa. El verdadero problema está en la falta de estructura mental. La mayoría actúa desde la emoción sin saber que se puede construir una forma fría, firme y controlada de operar. Y sí, eso se puede entrenar. Creamos un video exclusivo explicando cómo desarrollar frialdad estratégica, autocontrol y proyección de respeto sin necesidad de imponerse con palabras. Puedes ver ese contenido ahora mismo. Solo escanea el QR o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. ¿Alguna vez amaste a alguien tan intensamente que parecía que perdías tu propio nombre? ¿Ya miraste a los ojos de otra persona y sentiste que habías encontrado el hogar? Pero poco tiempo después, ese mismo amor se convirtió en un campo de guerra silencioso, lleno de heridas que ni siquiera sabías nombrar. No te culpes. No estabas amando al otro. Estabas amando lo que proyectaste en él. Carl Jung nos advierte: aquello que no reconocemos en nosotros mismos, terminamos arrojándolo sobre los demás, como un velo invisible, una lente que distorsiona todo. El ánima y el animus, cuando son rechazados, no se callan. Se disfrazan de pasión, de ideal, de alma gemela, y se esconden justo donde menos esperamos, en el amor romántico. Pero aquí está la paradoja. El amor verdadero no ciega. Quien ciega es la proyección. La proyección es el truco más sutil del inconsciente. Hace que veamos al otro como el portador de aquello que nos falta, y de cierta forma lo es. Pero no porque esa persona sea lo que necesitas, sino porque activa en ti el llamado de la parte olvidada. Te encanta quien despierta tu ánima o tu animus. No quieres solo amar, quieres reencontrarte. Pero al hacer eso sin conciencia, corres el riesgo de perderte aún más. ¿Cuántas veces te obsesionaste con alguien que racionalmente sabías que no te hacía bien? ¿Cuántas veces te humillaste, te moldeaste, te vaciaste, solo para mantener a alguien cerca? Quizá no era amor, quizá era posesión arquetípica. Jung llama a esto estar poseído por el ánima o el animus. Es cuando ya no sabes quién está sintiendo, tú o esa figura interna que tomó el timón. El hombre, tomado por el ánima negativa, se vuelve hipersensible, dramático, emocionalmente impredecible, oscilando entre adoración y desprecio. La mujer dominada por el animus negativo se vuelve fría, juzgadora, arrogante, como si llevara dentro de sí una comisión de jueces invisibles lista para aniquilar cualquier error. Estas formas negativas del ánima y del animus no son malas en sí. Son señales de desequilibrio, mensajes simbólicos de que partes enteras de tu psique fueron exiliadas y ahora regresan exigiendo reconocimiento.
El amor romántico en ese sentido es un campo de batalla simbólico, es donde depositas tus deseos, tus heridas, tu esperanza de redención. Pero el otro, la persona real, no puede cargar eso por mucho tiempo. Se rompe, te rompes, y lo que parecía un cuento de hadas termina como tragedia o apatía. No es casualidad, es el inconsciente intentando enseñarte algo brutal y bello. Nadie te va a salvar de ti mismo, solo tú puedes hacerlo. ¿Pero cómo? Jung no propone represión, propone relación. Necesitas mirar a tu ánima, hablar con ella, escucharla. Necesitas dialogar con tu animus, dejar que se revele fuera de fórmulas rígidas, no como sombra proyectada en el otro, sino como presencia viva dentro de ti. Ese proceso duele, es como arrancarte los propios ojos para ver con el alma, pero es liberador. Cuando retiras las proyecciones, el amor empieza a cambiar de forma. Deja de ser dependencia, idolatría, carencia disfrazada, y se convierte en presencia. Una relación real entre dos seres que ya no necesitan completarse, porque ya reconocieron lo que les faltaba por dentro. Pero hay algo aún más profundo. Al retirar la proyección del otro, le devuelves la humanidad que le habías robado, y te das por fin la oportunidad de amar de verdad. ¿Aún recuerdas tu primer gran amor? Ahora pregúntate, ¿qué exactamente amabas ahí? ¿La voz, el olor, la manera de mirar? ¿O era la parte de ti mismo que por fin se sentía permitida a existir a través de esa persona? Toda pasión arrebatadora es, en parte, un grito del inconsciente diciendo, mira esto en ti, reconócelo, intégralo. Si logras escuchar ese grito sin entregarte al trance, algo cambia. Dejas de ser juguete de tus deseos inconscientes y pasas a ser autor de tu propio destino, y eso es el comienzo de la transformación. No todo lo que nos habita llega con un nombre. Algunas fuerzas vienen como voces distantes, que hablan en silencio, que susurran detrás de nuestros deseos más íntimos. El ánima y el animus nos surgen listos dentro de nosotros. Se revelan por capas, máscaras sobre máscaras, arquetipos que bailan en las profundidades. Y cada uno de ellos, según Jung, posee 4 rostros, 4 etapas, 4 caras de lo invisible. Nunca encuentras la totalidad de una sola vez. Ella te visita poco a poco, primero como instinto, después como belleza, más tarde como sentido, y por último como sabiduría. En el alma del hombre, el ánima comienza con Eva, la mujer instintiva ligada al cuerpo, a la madre, al origen de la vida. Es el primer contacto del hombre con lo femenino, cargado de deseo, miedo y necesidad de protección. La mujer en esta etapa es vista como refugio o amenaza. El hombre aún no ama, necesita. Luego viene Helena, la encantadora. Inspirada en Helena de Troya, representa lo femenino como belleza, sensualidad y seducción. El hombre en esta etapa ve a la mujer como musa, como ideal estético, pero aún no como persona. Él proyecta, idolatra, desea, sin ver. Todavía ama la imagen, no el alma. Entonces llega María, la santa. Aquí el ánima gana profundidad emocional y espiritual. El hombre comienza a reconocer a la mujer como compañera del alma, como presencia sensible y receptiva. Comienza a escuchar, comienza a ver, pero aún hay distancia. La mujer es elevada, sacralizada, casi intocable. Es un amor que teme lo profano, que evita lo real. Y por fin surge Sofía, la sabiduría. En esta última etapa, el ánima deja de ser proyección y se convierte en guía interior. Ya no habita en otra mujer. Vive dentro del hombre, como intuición, como vínculo con el inconsciente, como fuente de creatividad y sentido. Ahora el hombre ve lo femenino como parte de sí. Ya no busca, escucha, y en ese silencio, crea. Y en las mujeres, el camino es igualmente profundo. El animus comienza como fuerza bruta, proyectado en hombres atléticos, guerreros, dominantes. La mujer en esta etapa se atrae por el poder físico, por quien hace en vez de quien siente. Es amor por el protector o por el dominador. Después surge el héroe romántico, aventurero, independiente, libre. Ella desea a quien desafía el mundo y tal vez la salve de él, pero como todo héroe arquetípico, él no se queda, se va. Y ella permanece esperando un regreso que quizá nunca llegue. La tercera etapa es el hombre de la palabra, el pensador, el profesor, el orador.
Ahora el ánimus es proyectado en hombres que cargan significado: el filósofo, el predicador, el escritor. La mujer aquí busca un hombre que hable con el alma, pero aún así, ella no se ve a sí misma, se define por el discurso de él. Por último, surge el mediador del espíritu. El ánimus se vuelve interior. Ya no es el hombre afuera, sino el principio de acción clara dentro de ella. Comienza a expresar sus ideas con firmeza, a tomar decisiones sin necesitar la validación masculina. Ella es pensamiento y corazón, fuerza y ternura. No habla por nadie, habla desde adentro. Estas 4 caras, tanto del ánima como del ánimus, no son etapas lineales, son espirales. Puedes estar entre Elena y María, o entre el héroe y el pensador. A veces vuelves a Eva, otras veces rozas a Sofía. La psique no camina en línea recta, baila, y es en esa danza donde aparece el peligro. Si te apegas a una de esas caras, si crees que es la única verdad, entonces estás preso. Aquel hombre del que te enamoraste, quizá era solo tu ánimus disfrazado. Aquella mujer que parecía tu salvación, quizá era apenas tu ánima pidiendo ser vista. Y si no sabes esto, te perderás. Te apegarás a una etapa y llamarás a eso amor. Pero el amor de verdad solo nace cuando el otro deja de ser pantalla de tu proyección y pasa a ser espejo de tu verdad. Jung nos invita a preguntar: ¿en qué etapa está hoy mi ánima o mi ánimus? Esa pregunta nos sirve para juzgar, sirve para integrar, porque solo cuando reconocemos esas etapas dejamos de vivir bajo ellas y empezamos a vivirlas a través de nosotros. En la práctica eso lo cambia todo. Comienzas a notar por qué ciertos vínculos se repiten, por qué ciertos patrones emocionales se imponen, por qué siempre te encanta el mismo tipo de persona, aun sabiendo que eso va a doler, porque que en el fondo no te estás relacionando con alguien, te estás relacionando con una parte tuya que suplica ser aceptada, y solo cuando la aceptas es que la transformación comienza. Hay momentos en la vida en que algo te rompe en silencio, no con estruendos, sino con pequeños crujidos internos. De repente todo lo que antes tenía sentido empieza a sentirse artificial. Los papeles que desempeñabas, las opiniones que defendías, incluso los deseos que cultivabas, empiezan a aparecer de otra persona. O tal vez siempre lo fueron. Ese colapso, ese temblor interno donde el mundo sigue igual pero tú no, Jung lo llamaba la noche oscura del alma. Es el momento en que el ego, ese personaje que construiste para existir en el mundo, comienza a derrumbarse. Y aunque parezca destrucción, es el inicio de la creación. La muerte del ego es el parto de la totalidad. Pero vamos con calma. El ego para Jung es el centro de la conciencia, es necesario. Sin él no sabemos dónde terminamos nosotros y dónde empieza el otro. Sin él no trabajamos, no nos expresamos, no elegimos. Pero el ego también es limitado. Cree que es el todo, cuando apenas es una parte. Es como una linterna creyendo que es el sol. Y entonces llega la vida, con sus pérdidas, sus crisis, sus encuentros con el inconsciente, y nos muestra que algo mucho más grande late más allá de la voluntad consciente. Y eso nos asusta, porque sentimos que estamos perdiendo el control, pero en realidad solo estamos perdiendo la ilusión del control. Esta es la fase más peligrosa del camino, porque el ego lucha por sobrevivir, crea resistencias, proyecta culpa en los demás, se ahoga en distracciones. Prefiere ser infeliz antes que desaparecer, y tú lo sientes como angustia, como confusión, como esa sensación insoportable de ya no sé quién soy. Pero lo que está colapsando es la cáscara, el papel, la máscara que usabas para ser aceptado, para sentirte seguro, para no mirar hacia adentro. Jung decía que cuando el ego se enfrenta al inconsciente, 2 cosas pueden pasar: o entra en diálogo o es aplastado, y el diálogo exige humildad. Requiere que reconozcas que no eres el centro de tu propia psique, que existen fuerzas, símbolos, voces, arquetipos dentro de ti que saben más sobre tu verdad de lo que tu mente racional sabrá jamás. Y lo curioso es que ese colapso suele coincidir con sueños simbólicos intensos, sueños de muerte, de naufragios, de terremotos, de pérdida de identidad. Jung veía esos sueños como señales de que la psique está reorganizando su centro. El ego cede su lugar al self, el verdadero centro que une consciente e inconsciente, razón y misterio. Pero no es fácil. Cuando el ego muere, primero llega el vacío, una especie de duelo sin cadáver. Lloras por algo que no entiendes, extrañas algo que no sabes nombrar. Ese es el desierto simbólico. Es el espacio entre quien fuiste y quien aún no sabes que eres.
y en ese desierto surgen tentaciones, volver a la zona de confort, culpar a los demás, buscar salvación en gurús, doctrinas, distracciones. Pero si resistes, si tienes el valor de quedarte ahí, sin respuestas, sin certezas, sin garantías, algo nuevo empieza a emerger. Es en ese punto cuando el self, el centro real de la psique, se revela, y no llega con gritos, llega con símbolos, con intuiciones sutiles, con la sensación de estar por primera vez en sintonía con algo que no necesita explicación. La muerte del ego es necesaria porque el ego solo no da abasto para la vida. Quiere control donde hay caos, quiere razón donde hay misterio, quiere seguridad donde todo se mueve. El self, en cambio, abraza la paradoja, no busca respuestas, busca verdad. Y la verdad a veces nos destruye antes de reconstruirnos. Si estás viviendo un momento de pérdida de sentido, si todo parece derrumbarse dentro de ti, respira. Puede que estés al borde de la transformación más profunda de tu existencia. Tal vez lo que está muriendo en ti no sea un error. Tal vez sea solo el inicio de tu entereza. Y en ese espacio vacío, silencioso y aterrador, una nueva estructura psíquica empieza a nacer, ya no centrada en el ego, sino en la totalidad. ¿Estás listo para escuchar lo que tu alma lleva años intentando decirte? Hay símbolos que no pertenecen a ninguna cultura. Aparecen solos, en sueños, garabatos, visiones breves. Surgen como si fueran demasiado antiguos para tener autor, y entre todos ellos uno se repite con una frecuencia inquietante. Un círculo con centro, una mandala. Jung observó algo extraordinario. Pacientes sin ningún conocimiento espiritual o artístico comenzaban a dibujar mandalas en los momentos más intensos de sus transformaciones internas. Surgían de forma espontánea, casi como si el alma intentara organizarse a través de un dibujo. Como si dijera, no puedo hablar, pero puedo mostrarte lo que está pasando aquí adentro. Pero ¿por qué un círculo? Porque el círculo es el símbolo de la totalidad. No tiene principio ni fin. Es lo opuesto al ego lineal. Es la forma del self, el centro unificador de la psique. Y lo más sorprendente es que estas mandalas no venían con explicaciones. Simplemente aparecían, como un espejo que el alma sostenía frente al caos, para decir, mira, hay orden, incluso en el abismo hay un centro. ¿Has soñado con círculos, con espirales, con patrones geométricos? ¿Alguna vez sentiste ganas de dibujar sin saber por qué? Tal vez tu alma estaba intentando curarse. Jung decía que cuando una mandala aparece en un sueño o surge de manera espontánea en un momento de crisis, algo profundo se está reorganizando. El inconsciente encontró una forma de contener el colapso, de transformar la desesperación en gesto, de darle forma a lo informe. Esto no es solo simbólico, es fisiológico. Pacientes relataban mejoría en síntomas físicos después de dibujar sus mandalas. El insomnio cesaba, los dolores disminuían, el llanto venía, pero con alivio, no con desesperación. Era como si el cuerpo, por fin, fuera incluido en la conversación, porque la mandala no es una respuesta, es un puente, entre lo que piensas y lo que sientes, entre la parte que muestras y esa que no te atreves a tocar. Y no aparece solo en dibujos, aparece en coincidencias que no puedes explicar, en el libro que encuentras por accidente y que describe exactamente lo que estás sintiendo, en la música que suena y te hace llorar sin que sepas por qué, en esos momentos extraños en los que todo parece alinearse, no afuera sino adentro. Eso es el self tratando de alcanzarte, intentando reorganizar tu psique alrededor de un nuevo centro. Pero cuidado, el ego adora robar ese proceso. Ve la mandala y quiere interpretarla, controlarla, entenderla. Jung advertía, la mandala no es para leerla, es para vivirla. Lo importante no es lo que significa, es lo que produce en ti. ¿Sientes más calma, más coherencia, más conexión con algo mayor? Entonces cumplió su función. Y aquí va algo casi secreto, que pocos se atreven a decir. El inconsciente quiere curarte, pero no lo hará con palabras. Usa imágenes, símbolos, patrones, usa sueños extraños, visiones fragmentadas, arte sin técnica. Habla en un idioma que no necesita lógica, solo espacio. ¿Ya le diste ese espacio a tu alma? ¿Ya le permitiste hablar fuera de las frases hechas, de las metas, de las listas de tareas? Dibuja un círculo, cualquiera. No tiene que ser bonito, solo sé sincero.
Pon ahí lo que sientes, aunque no sepas nombrarlo, y quizá, solo quizá, veas que hay un centro, y que late, y que siempre estuvo ahí, esperando que dejaras de huir y empezaras a escuchar. Al final, la cura no viene de afuera, viene del movimiento que se organiza adentro, del instante en que el caos y el silencio se encuentran y forman un círculo. En el fondo, este camino nunca fue sobre aprender conceptos, fue sobre recordar lo que siempre estuvo ahí, al borde de la conciencia. La ánima, el animus, el self, las proyecciones, los colapsos. Nada de eso es teoría cuando se vive con el alma a flor de piel. Y si llegaste hasta aquí, quizá estés sintiendo exactamente eso, que este video no fue solo una clase, fue un espejo, tal vez incómodo, tal vez hermoso, tal vez ambas cosas. Porque hay una verdad que Jung susurra detrás de todas sus páginas, entre las líneas de las mandalas, en el silencio de los sueños. Nada en ti necesita ser destruido para que te vuelvas entero. Todo lo que necesita es ser visto. La ánima, con su voz líquida, quiere mostrarte dónde te olvidaste de sentir. El animus, con su presencia firme, quiere recordarte que tu palabra tiene peso, pero ninguno de los dos quiere dominarte, quieren danzar contigo. Y para eso, tienes que salir del centro, dejar de ser solo ego y empezar a ser sistema, ser un centro en movimiento, un punto que se expande, que incluye, que cae y se levanta, ser el caos reorganizado, el dolor que se volvió símbolo, o la sombra que se volvió puente. ¿Conoces ese momento en que te sientes vacío, solo, sin saber quién eres? Tal vez estés más cerca de la totalidad que nunca. Porque el alma, a veces, solo habla después del colapso. Ya no necesitas enamorarte de fantasmas, ni odiar en el otro lo que es tuyo. Puedes amar con los ojos abiertos. Puedes relacionarte sin cargar tu infancia en la espalda. Puedes empezar a vivir por primera vez como un ser entero. Y eso lo cambia todo. Esa es la verdadera libertad. Ser tú sin miedo a lo que aún no entendiste de ti. Acoger lo desconocido como parte del hogar. Abrazar el delirio sin perder la lucidez. Respirar el misterio sin necesitar descifrarlo. Porque tal vez el sentido de la vida no esté en responder todas las preguntas, sino en vivir con profundidad las que nunca se callan. Quiero agradecerte, pero no con ese gracias automático que decimos en el elevador. Quiero agradecerte como si estuvieras aquí ahora, sentado frente a mí, con los ojos cansados y el corazón medio abierto, del modo en que el alma queda después de escuchar una verdad que no sabía que necesitaba oír. Mientras escribía este guión, recordé una noche en que todo parecía desmoronarse. Estaba solo, rodeado de libros abiertos y una extraña sensación de que ninguna respuesta me bastaba. Fue cuando releí un fragmento de Jung que decía: el encuentro con el self es como ahogarse en algo infinitamente más vasto y sin embargo más íntimo que cualquier otra cosa. Aquella noche lloré, pero no de tristeza, de reconocimiento. Fue como si una parte de mí, olvidada hace años, hubiera sido llamada de vuelta. Tal vez este video sea eso para ti, un llamado sutil, un recordatorio de que hay algo en ti que aún late, aunque en silencio. Y si lo fue, entonces ya valió todo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por haberte quedado. Gracias por haber sentido conmigo. Tu presencia en este espacio, aunque silenciosa, es una forma de resistencia a la superficialidad, a la prisa, al ruido del mundo. Elegiste sumergirte, y eso es raro. Tal vez hoy duermas distinto, tal vez sueñes con un símbolo, tal vez simplemente respires más hondo. Sea lo que sea, recuerda, no estás solo. Nos encontramos en ese lugar entre palabras y silencio, entre razón y misterio. Y de alguna forma que escapa a la lógica, esa conexión ya es cura. Antes de salir, solo recuerda, el enlace está en la descripción o en el primer comentario fijado. Ahí vas a poder acceder al video completo que explica cómo dejar de ser dominado por tus emociones y empezar a actuar con frialdad estratégica y respeto silencioso. Si te gustó, hazle un favor a tu alma. Dale like a este video. Comenta qué fue lo que más te desconcertó. Y suscríbete, porque tu inconsciente lo estuvo pidiendo mientras dormías anoche. Por cierto, hay 2 videos apareciendo aquí en la pantalla. Puedes ignorarlos, pero uno de ellos trae la continuación no dicha de este descenso. El otro quizá te muestre aquello que más temes en ti. ¿Tú eliges o dejas que el self elija por ti?